Muy bien, libro de Devarim, ¿se acuerda? Es el nombre en hebreo del libro de Deuteronomio, el quinto libro conocido como los libros de Moisés, el Pentateuco, la Torá son los 5 primeros libros, y el Devarim o Deuteronomio es el número 5. Y hoy vamos a compartir la parashá, la porción 47, que se comparte en todo el mundo. Entre hoy, mañana y pasado, vamos a compartir nosotros todo lo que corresponde a la lectura de esta semana. ¿Y sabe con qué está relacionado? Usted va a decir, otra vez los mandamientos. Y sí, eso dice la Biblia. ¿Por qué? Porque va a acarrear bendición. Eso acarrea bendición para nuestras vidas. Ahí está, desde la provincia de San Juan, Shabbat Shalom para nuestra hermana Norma Marinero. Buenas tardes, pastores. Dios los rebendiga y los guarde. Desde la provincia de San Juan le damos la bienvenida a nuestra hermana Norma Marinero. Saludamos a toda la familia, querida Norma. Para Rodolfo, para Cristian, para Beatriz, para todas las chicas, la familia, toda bendecida y guardada por el Señor. Muchas gracias por compartir con nosotros desde la provincia de San Juan. Decía que vamos a hablar de los mandamientos. Justamente, mire, dijimos que Devarim, Deuteronomio, va desde lo que vamos a compartir del capítulo 11, versículo 26, al capítulo 16, versículo 17. Ahí hay varios textos para compartir, y entre esos textos, ¿sabe de qué se va a hablar? ¿De qué vamos a hablar este fin de semana? De la bendición y la maldición. Dos cosas que el Señor está poniendo, hermanos. Acá recordemos que Deuteronomio es la segunda ley, significa Deuteronomios, es un nombre griego, ya lo explicamos, significa la segunda ley, o Devarim, son palabras que el eterno Dios le ha dado a Moisés para que la comparta. ¿Con quién? Con el pueblo escogido, el pueblo de Israel. Está Soledad Cajas desde Finlandia. De allá está nuestra querida Sole, nos dice bendiciones a todos. Querida Soledad, estará Royce también seguramente. Hoy estaba viendo algunas fotos. Soledad Cajas es mi hija, desde Finlandia nos está saludando. Te mandamos un gran abrazo, querida Sole. Para Royce, para Lelo, para toda la familia, las más ricas bendiciones. Hoy leía una carta, algún escrito en Facebook o Instagram, no sé, y hablabas acerca de ya el trabajo. El lunes comenzaría el trabajo después de un año y algunos meses de permiso de licencia por maternidad, ese pequeño tan hermoso Royce. Así que bueno, te bendecimos, querida Sole, que comiences una jornada bendecida, te lo mereces. Ahí está Ana Gómez, también está conectada y también una de las responsables, siempre lo digo y la reconozco, Ana Gómez de Paso de los Libres, que fue una precursora, la que nos animó. Yo me resistía totalmente. Yo me le resistía al Señor, le ponía resistencia. Pero ahí Ana Gómez persistió, y Soledad también, una de las primeras cristianas, una de las primeras que formaba parte de la fila ahí para ir a la iglesia. Un abrazo grande. Muy bien, Deuteronomio, palabras que el eterno Dios le va a dar a Moisés, hermano, para que le transmita al pueblo, a esa nación que están a punto, acuérdense, seguimos en el mismo estado. Están a punto de entrar a poseer esa tierra prometida, como nosotros, tal cual, hermanos, estamos en esta vida, estamos desarrollando un peregrinaje, un camino, hermanos, con muchos problemas, con muchas dificultades, con muchas dudas y muchas veces con desánimo,
con apatía, pero permanecemos, seguimos, nos esforzamos porque el eterno Dios nos ha dado promesas, hermanos, de vida y de vida eterna, vida en abundancia, una eternidad en la presencia del Adón, del Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso aquí vamos a hablar de la bendición y de la maldición. ¿Qué le parece a usted? ¿Usted de qué equipo está? ¿Del lado que quiere la bendición o la maldición? Todos queremos la bendición de nuestro Señor, pero hay una serie de requisitos que eso lo vamos a comprobar, hermano, y lo vamos a compartir en esta tarde. Vamos a leer también un lugar único y escogido que ha escogido el Señor. ¿Para qué? Para celebrar la fiesta. Vamos a ver que las fiestas anuales no es, hermano, la Navidad, no es el Año Nuevo, sí el Año Nuevo judío, el Año Nuevo hebreo, que ya el día 19 de septiembre se va a celebrar el Año Nuevo judío, se va a entrar en el año 5781. Fíjese las fechas. Pero no, él va a elegir un lugar que es Jerusalén. ¿Para qué? Para establecer un lugar de adoración, el templo de Jerusalén. En Israel, hermanos, ese es el lugar que va a elegir el Eterno para que su nombre esté puesto ahí y para que las 12 tribus de Israel confluyan y vayan a adorar al templo de Jerusalén. Va a haber una advertencia también acerca de la idolatría. La idolatría, hermanos, es una abominación. Ya está en los mandamientos que solamente debemos amar al único y verdadero Dios de Israel. Solamente a Él debemos honrarle, entregar alabanza, entregar adoración, rendir nuestras vidas. Dice que no debemos hacernos ninguna imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra, en los mares, bajo la tierra, nada, nada. Porque Él es un Dios celoso que visita la maldad, dice el mandamiento, de los padres en los hijos, aún la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vamos a hablar también de animales limpios e inmundos. La Biblia habla de esto, queridos hermanos, de aún aquellos animales que podemos comer tranquilamente y de aquellos que no se pueden comer. Pero ¿por qué? Va a decir usted, yo también me preguntaba lo mismo. ¿Por qué no podemos comer? Porque son perjudiciales para la salud. Eso ya está establecido, está reconocido por los científicos, por los médicos, hermanos, que hace mal. Eso nos hace mal, por algo está en los mandamientos. Vamos a hablar de la ley del diezmo también, que muchos dicen, no hay que diezmar, no hay que ofrendar, no hay que hacer más nada. Cristo Jesús ya hizo por nosotros todo lo que tenía que hacer y vamos a ver que sí. Que el diezmo ya aparece mucho antes de Moisés, en el tiempo de Abraham. La Biblia dice que él diezmaba, apartó los diezmos para Melquisedec, ¿se acuerda? Vamos a hablar también acerca del año de la remisión, el año del perdón. ¿Qué actitud van a tener esta ley del perdón para con los pobres y para con los esclavos? Y por último vamos a ver las fiestas. ¿Cuáles son las fiestas que Dios estableció, que el Eterno estableció para su pueblo? ¿Cuáles son las que debemos celebrar? Hoy hablábamos con la pastora y decíamos que hay mucha influencia, tenemos mucha influencia de Grecia, por las tradiciones, hermanos, aún los cumpleaños. Mucha gente dice, me van a prohibir el cumpleaños. La Navidad no es el 24, no es el 25, son otras fechas, porque por tradición hemos venido viviendo y celebrando esos acontecimientos. Pero cuando empezamos a estudiar en profundidad, hermanos, nos agarramos la cabeza y decimos, ¿qué pasó? Y bueno, así fue la tradición, hermanos, y un ciego no puede guiar a otro ciego, porque van a caer los dos en el hoyo. Entonces, fíjense, en los cumpleaños también apagar las velitas se acostumbra, la torta. Y eso, ¿sabe qué? Como Jesús dijo ahí en Mateo capítulo 5, vosotros sois la luz del mundo. Nadie enciende una luz y la esconde.
Y los cumpleaños, todo eso, la tradición, hermano, dice que hay que apagar las velas, que hay que apagar la luz. Y ve que hay muchas cosas que se hacen y a veces no es todo lo que realmente el Señor quiere que hagamos. ¿Ve? Eso es una actitud por tradición de Roma, de los egipcios, de Grecia, hermano, gente, no de los judíos, no del pueblo de Israel. Muy bien, Deuteronomio capítulo 11, versículo 26, vamos a leer hasta el 32 y vamos a analizar, queridos hermanos, qué dice la poderosa palabra del Señor. Dice, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Dos cosas. No habla, recordemos que no está hablando el eterno Yahweh. Yuhei Bajei es el nombre, Yahweh o Dios no está hablando aquí. Está hablando Moisés. Le está recordando a todo el pueblo, a esa generación nueva que está a punto de entrar, le está recordando, le está reiterando, hermanos. Hay una ley en el pueblo hebreo que se llama la ley de la repetición. Y usted dirá, no es necesario porque a buen entendido, pocas palabras. Pero es necesario, hermano, que se repita y se vuelva a repetir. Aún el apóstol Pablo dice, para mí no es gravoso que yo les tenga que repetir constantemente las cosas, porque así se aprenden las cosas. Por repetir, usted va a escuchar una canción, una música, varias veces y la va a seguir escuchando hasta que se le va a grabar en la cabeza. Entonces, eso es la repetición. Aquí Moisés le quedan 37 días de vida. Ya no va a entrar, era la tierra prometida, pero sí va a entrar Josué. Y Josué va a tener una orden, una instrucción de parte de Moisés que les vuelva a repetir todas las leyes otra vez. Ahí en Josué capítulo 8, a partir del versículo 30, creo que comienza Josué a repetirles otra vez las leyes, qué es lo que es bueno y qué es lo malo. Se lo tiene que meter en el chip de esa generación nueva. ¿Para qué? Para que les vaya bien. Ya vamos a ver por qué. Mire, yo pongo hoy delante de ti, dice, delante de vosotros, la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos, fíjese lo que va a provocar una bendición en nuestras vidas, queridos hermanos. No es porque yo sea una buena persona, no es porque yo ayude al prójimo, a mis hermanos, a mis vecinos, a mi familia, porque tenga un corazón dadivoso, no es por obra para que nadie se gloríe, dice la palabra. ¿Sabe por qué? Por esto, por los mandamientos. Por eso la necesidad de repetir y repetir hasta que la persona se acuerde. Yo no sé usted, pero a mí me costaba mucho hasta saber el orden de los mandamientos. Yo no sé si usted lo sabe. Ahí mire, 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Las tablas que entrega, las tablas de piedra. Pero el Señor después va a decir, mire, ya no va a estar escrita en tablas de piedra, sino va a estar en su corazón y en su mente, para que no se olviden nunca más de los mandamientos. Hay 613 leyes o preceptos, hermanos, que se desprenden de estos 10 mandamientos. Las 10 palabras se le dice, el decálogo. Hay 10 palabras, 10 mandamientos, pero de ahí se van a desprender 613 leyes, de las cuales 248, escuche bien, 248 son positivas. El Señor dice, sí, lo podés hacer, sí lo podés hacer. Pero hay 365 leyes, decretos que dicen, no lo hagas porque no le agrada al Señor. Es una desobediencia, es un pecado. No lo hagas. Qué casualidad, 365 preceptos o mandamientos. Porque cada día, hermano, nosotros debemos examinarnos. Cada día nosotros somos probados, hermanos, en nuestra mente, aún nuestros pensamientos. Y bienaventurado, dice el libro de Santiago, capítulo 1, el varón
que soporta la tentación, hermanos, porque la tentación está constantemente. ¿A qué cosa, pastor? A desobedecer los mandamientos, a desobedecer, a no cumplir la ley de Dios, los mandamientos. Y acá vemos que la bendición se provoca, hermanos, cuando dije, no cuando somos buenas personas, que creemos que somos buenas personas, porque ayudamos a una anciana a cruzar la calle, porque le damos un pan al hambriento, porque le damos ropa al que está. Sí lo tenemos que hacer, porque son obras de la fe, ¿se acuerda? Pero cuando observamos los mandamientos, las leyes, acá lo dice, la bendición, dice, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Si oyeres, y oír, acuérdese que la palabra oye, oír, oyeres, está relacionado con varias cosas. Shema es la palabra hebrea, cuando se dice oye, Shema es la palabra hebrea y significa obedece, presta atención, percibir, prestar atención y obedecer, hacer caso. Eso significa la palabra oye. Cuando usted ve en la Biblia la palabra oye, quiere decir Shema, quiere decir prestar atención, percibir, estar atento y por sobre todas las cosas ser obedientes. Saludo a mi hermano Héctor del Ponte de Villa Carlos Paz, que se ha conectado a la transmisión. Y la maldición, fíjese cuándo sucede. Estoy compartiendo Deuteronomio capítulo 11, versículo 28. Hablamos que hay dos cosas, dos caminos, la bendición y la maldición. La bendición, cuando oímos los mandamientos, dice que nos prescribe, que nos da el Señor. Y la maldición, si no oyeres. Ve que hay personas que no le gusta, no quiere oír los mandamientos. Dice, no es para mí, soy muy joven, o soy muy viejo, o no, yo tengo lo mío, ustedes tienen lo suyo. Y no quiere oír los mandamientos, no quiere oír la palabra, no le interesa, porque claro, tiene fortalezas en su mente, en su corazón, que le impide. El hombre natural, dice la Biblia, que no puede entender las cosas espirituales, porque las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente y está bloqueado. El Dios de este siglo, Dios con minúscula, Satanás, el adversario, el padre de mentira, le ha cegado el entendimiento, le ha capturado la mente y no permite que entre la palabra de Dios para que haga el efecto. Y esa persona dice que no puede, se niega. Entonces dice, la maldición se provoca cuando dice, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses con minúscula, de dioses ajenos que no habéis conocido. Fíjese, él está diciendo, si ustedes obedecen a las leyes, a los mandamientos, Jesús mismo dijo, yo no vine, no piensen en Mateo capítulo 5, versículo 17, dice, no piensen que yo he venido a abrogar la ley, a cancelar los mandamientos, los estatutos, los preceptos, no piensen eso, sino yo vine a cumplirlo, a complementar esos mandamientos. Entonces, cuando queremos la bendición y debemos obedecer, porque si no, dice la persona que no oye y dice los mandamientos de vuestro Dios y os apartareis del camino. Vio que la Biblia dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen correctos, perfectos. Hay muchos caminos. A lo largo del día, hermanos, usted va a tener un abanico de oportunidades. ¿Para qué? Para que usted abandone, hermano. Si usted empezó a leer la palabra, usted comenzó a escuchar un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, y alguien sabe en su familia, va a decir, ya te volviste loco, te lavaron el cerebro, te van a sacar la plata en la iglesia, ¿cuántas cosas, hermanos? Y ya se desanima la persona porque
Claro, hay gente que no le gusta, no quiere, pero hermanos, en la persona que se esfuerza, los que se animan, hay una marcada diferencia, y yo puedo dar fe, hermanos, de esto, porque hemos recorrido muchísimos lugares, conocemos muchos hermanos, pastores, líderes de distintas congregaciones, y se ve una clara diferencia en las personas que obedecen, los que se esfuerzan, los que se animan. Están bendecidos, están sanos, están prosperados, y muchas veces la gente quiere buscar la prosperidad, hermanos, torciendo la voluntad de Dios. Si yo voy a entregar tanto dinero por tal cosa, y no es así. La prosperidad, hermanos, es fruto, ¿sabe de qué? De la obediencia. ¿De qué cosa? Acá lo vimos. La bendición se provoca si oyereis los mandamientos de Yahweh Jehová vuestro Dios, que os prescribo hoy. Eso es lo que provoca la bendición. Si usted se convierte en un hijo, en una hija obediente, aunque la gente le diga sos un tonto o un estúpido, discúlpeme los términos, pero un fanático, pero todos quieren tener lo que usted tiene. Después muchos dicen, wow, qué bendición tras bendición, porque así es el Señor, hermanos. Con aquellos que se animan, no con aquellos que los rechazan. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece? La maldición dice, si no oyeres los mandamientos de Jehová, si no los obedeces, si no los pone por obra, hermano, es la receta. Miren, no he conocido otra receta, he buscado muchas recetas en la Escritura, pero solamente, hermanos, es la palabra de Dios, los mandamientos. Son difíciles algunos, o sea, a nuestra cultura, por ejemplo el Shabbat. Usted va a decir, yo no estoy acostumbrado, ni sé que eso, ni lo quiero, ni me interesa separar ese día. Pero cuando la persona se dispone, dice, bueno, voy a ver cómo es. Quiero prepararme, a ver cómo es esto. Mire, hay cerca de 95 textos que hablan, casi 100, que hablan de la bendición por guardar el Shabbat, el día de reposo. Aún se va a celebrar, hermanos, en el milenio, en la eternidad. Isaías capítulo 58, Isaías capítulo 66, habla de esto. Apocalipsis capítulo 22, 14, creo que también habla de esto. Cuando guardamos la Torá, guardamos los mandamientos, hermanos. Ese es el secreto para tener un matrimonio bendecido, para que usted sea prosperado en todos los caminos, para que usted tenga salud, para que usted tenga recursos. Esa es la receta. Eso es lo que dice la Biblia. Y la maldición, mucha gente dice, me sale todo mal. Todo mal. Emprendí un negocio y se fundió, se quebró. ¿Por qué, hermanos? Porque no quiere obedecer los mandamientos. No le interesa, no tiene aunque sea la inquietud o la curiosidad por ver cuáles son los mandamientos y tratar de ser obedientes. Fíjese cuando se abrió el cielo, cuando Jesús fue al río Jordán, ahí estaba Juan el Bautista, bautizando. Y decía él, arrepentíos, convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y ahí apareció entre la multitud el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo dijo Juan el Bautista. Ahí está, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no quería bautizarlo al Señor, al Adón. Y el Adón le dijo al Señor, no, se tiene que cumplir todo lo que está escrito, hermanos. En la Escritura se tiene que cumplir, así que lo bautizó. Juan el Bautista dijo, yo no soy digno ni siquiera de desatar la sandalia, dice, los cordones de tu sandalia, pero para que se cumpla todo lo vamos a hacer. Y lo bautizó y se abrieron los cielos. Dice la Biblia, hermanos, que se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Provocamos que los cielos se abran, hermanos, cuando somos obedientes. Y ahí tenemos un ejemplo de obediencia, el Mesías, que fue obediente hasta la muerte, hermanos, y muerte de cruz.
pero por esa obediencia el Padre lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todos los nombres, para que ante ese nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos y toda lengua que confiese que el Mesías es el Hijo de Dios, para gloria de Dios Padre. Lo exaltó a lo sumo. ¿Cuándo? Cuando hay obediencia, queridos hermanos. Y cuando, dice el versículo 29, y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra la cual vas para tomarla, pondrás, dice, la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Esto lo vamos a ver después más adelante en Josué capítulo 8, lo vamos a ver y vamos a ver qué significa esto, pero se separó, hermano. Por un lado, la maldición. Nadie quiere maldición. Nadie quiere maldición, hermanos. Todos queremos la bendición, pero el precio es este: oír los mandamientos, ser obedientes y cumplirlos, esforzarnos y cumplirlo. Los cuales, dice, están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del cananeo, que habita en el Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de Manré. Es precisa la instrucción donde se tiene que marcar bien. Va a haber un punto en esta historia, hermanos, que está en Josué capítulo 8, versículo 33, que va a hablar bien de un punto, hermanos, donde el pueblo tenía que tener bien en claro acerca de esto. ¿De qué cosas? De los mandamientos. ¿Para qué el Eterno le da los mandamientos? Las instrucciones, hermanos, porque una nación, recordemos que son más de 3 millones de hebreos que van en dirección a la tierra prometida y tienen que tener instrucción, y esas instrucciones, hermanos, los iba a sorprender a otros pueblos de la tierra de Canaán, porque veían que era un pueblo ordenado, que tenía instrucciones. El orden, Dios es orden, esto lo sabemos. Dios es orden. Una casa desordenada, hermano, no puede prevalecer. Fíjese un ejemplo pequeño, práctico. Una familia que hay un desorden en la economía, hermanos, no puede prosperar, no puede alcanzar. Cuando la mujer dice, o la esposa, no, yo tengo mi trabajo. Yo he escuchado personas que dicen esto: yo tengo mi trabajo y el dinero que yo gano es mío y yo lo gasto como yo quiero. Y el hombre, por otro lado, no, mis cosas son mis... Y está la casa dividida, y dice, Jesús habló acerca de esto. Un reino dividido no prevalecerá. Una casa dividida tampoco puede prevalecer. Debe haber unidad, debe haber instrucciones, hermanos, para avanzar. Y la palabra, los mandamientos, hermanos, están relacionados. Mire, aquí vamos a ver con las cosas que aún alimentarias, leyes alimenticias o alimentarias. ¿Qué es lo que le hace bien al hombre? ¿Qué es lo que le hace mal? ¿Qué es lo que puede comer y qué es lo que no puede comer? Va a hablar también de la idolatría, hermanos, que no nos conviene. Ídolo, hermanos, no es solamente una imagen que usted pueda tener en la cual se va a postrar, se va a arrodillar, le va a prender velas, va a hacer no sé cuántas cosas que hacíamos antes. No solamente es eso, sino poner en el corazón algo que sustituya el primer lugar que le corresponde al eterno Dios. Eso es idolatría. No entregarle la gloria, no entregarle la honra al eterno, sino puede ser un familiar, puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser el dinero, puede ser el auto, puede ser la casa. ¿Cuántas cosas que se ponen en el lugar antes que el Señor? Un hijo, un nieto, una familia, qué sé yo. Por eso, hermanos, hay que ser muy cuidadosos, porque eso trae bendición. Cuando uno se esfuerza, que es lo que le va a decir a Josué, capítulo 1, 8 de Josué, Moisés le va a decir, mira que te mando que te esfuerces, y el Eterno también se lo va a decir. Moisés ha muerto, mi siervo ha muerto, pero ahora la responsabilidad va a recaer sobre Josué. Y Josué, hermano, va a tener que tomar la autoridad y conducir a ese pueblo, más de 3 millones de hebreos, llevarlo a la tierra prometida, cruzar ese Jordán y llevarlos a la tierra prometida, la tierra
que fluye leche y miel, una tierra buena, ancha y espaciosa. ¿Y qué le va a decir? Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. 3 o 4 veces creo que le dice, 4 veces creo que hasta el pueblo mismo le dice a Josué, te vamos a seguir, vamos a obedecerte, vamos a hacer cuanto tú digas, pero una cosa te demandamos, mira que te demandamos que seas valiente y esfuérzate y sé valiente. Esa palabra, hermano, es para nuestras vidas, para su vida, para mi vida. Cada día debemos esforzarnos en tratar de no ser solamente oidores de la palabra, sino decir, bueno, me quiero esforzar. ¿Por qué? Porque ahí voy a alcanzar la bendición. Hay cosas, hermanos, que las personas no lo pueden entender. Recién decía el hombre natural. ¿Por qué? Porque Dios va a mostrar su mano de poder sobre aquellos hijos obedientes, que se esfuerzan, que se animan, que honran. Aquí vamos a ver más adelante, mañana seguramente, la honra que se le hacía al eterno Dios en el templo de Jerusalén, cómo apartaban los diezmos, la ley del diezmo, de las ofrendas, de cómo se le honraba, hermanos. Y yo mientras leía hoy, tuve que leer todo, por supuesto, mientras leía, hermanos, me dolía en el corazón. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, hermanos, hemos encontrado los hermanos que tienen la responsabilidad en las ofrendas, en lo que entra, en los diezmos, por ahí, encontrar dinero falso, queridos hermanos, billetes falsos, boletos de autotransportes o cualquier cosa rara. Y eso, hermanos, mire, eso yo creo que eso hace impacto, porque claro, a lo mejor la persona dice no tengo, pero es preferible que diga no tengo y no que, porque Dios no puede ser burlado. Entonces, hermanos, la honra, Dios, la Biblia lo dice, que honra a los que le honran. Ya sea, mire, como Jesús le dijo a la viuda pobre esa. Dice que la viuda pobre Jesús estaba sentado cerca del arca de las ofrendas del templo y se acostumbraba en la antigüedad, hermanos, sacar los sacerdotes, sacaban las arcas, hasta 13 arcas o vasijas a la calle, al templo, para que todo el pueblo echara las ofrendas en el templo durante el día, toda la jornada. Desde muy temprano en la mañana hasta aproximadamente la puesta del sol. Antes de la puesta del sol, los sacerdotes traían y todo el pueblo echaba en esas arcas. Y dice que Jesús estaba ahí, enfrente de esas arcas, hermanos. Por eso es un conjunto de cosas, hermanos, pero todo es importante. Se puede hacer todo, hermanos. Jesús dijo, no es necesario dejar de hacer algunas cosas para hacer otras, se puede hacer. Mateo capítulo 23 dijo Jesús esto. Y estaba ahí sentado frente al arca de las ofrendas y dice que una viuda pobre echó 2 monedas blancas, 2 blancas centavos. Y dice la Biblia que él los llamó a los discípulos y dijo, mire, vengan acá, presten atención, esto es muy importante. Y claro, sorprendidos los discípulos, y él le dice, miren, los ricos echan de lo que les sobra, pero esta viuda pobre, de su pobreza, dice, echó todo el sustento que tenía. Todo el sustento que tenía. ¿Cómo sería? Miren, eran pequeños centavos que tenía la viuda. Pero Jesús le da una enseñanza a los discípulos, diciéndole, miren, no es la cantidad lo que uno va a echar, sino el corazón, porque primeramente el Eterno ve nuestro corazón, queridos hermanos. Y usted imagínese, yo voy a echar un billete falso, o voy a echar una moneda falsa, o voy a tirar un papel nomás cualquiera. Inclusive, hermanos, han habido personas que nos han robado, hermanos. Fíjese dónde está el temor. Ese es el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Y si la persona que no es temerosa, hermanos, no va a tener temor por nada, por robar, por matar, no tiene límite, no tiene nada. Y si no tiene mandamientos, hermanos, va a vivir, discúlpeme, pero la Biblia lo dice, bajo la maldición. Malaquías dice, la nación que le robó, Malaquías capítulo 3:9, creo que es 3:8, 3:9, la nación toda me ha robado.
¿Robará el hombre a Dios? La nación toda me ha robado. Y así, hermanos, literalmente hay gente que roba. Y Jesús dice, esta viuda pobre echó todo lo que tenía, el sustento, porque ella estaba entendiendo, hermanos, ¿sabe qué? Que el sustentador, el eterno Dios, el que sustenta todas las cosas, el Melech Haolam, el rey del universo, ese es el que va a proveer, hermanos. No un hombre, no una autoridad, no el intendente, no el presidente, no un familiar, no un amigo. El sustentador. Esta viuda sabía que había alguien supremo, que el sustentador de todas las cosas la iba a sustentar.